porque hoy está aquí el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, quien pues hablamos en 2019 al principio y hablamos ahora en el 24 a 6 días hábiles, 5 días y medio hábiles que terminen. Así es, Joaquín. Entonces hablamos de un tema que resulta que había 600,000 casas vacías del Infonavit, casas fantasmas, unidades enteras. Y ahora dice el Infonavit que va a construir. Yo recuerdo, Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, que el gobierno tomó la decisión de dejar de construir por la corrupción de líderes sindicales y de líderes empresariales, que empezaron a conseguir contratos a sus amigos, pedir porcentajes, y se empezó a construir de quinta. ¿No fue así? Tuvo varias épocas. El Infonavit construyó entre 72 y 92. Fueron los años que se dedicó a la construcción. La primera época creo que hay unidades icónicas como Iztacalco aquí en la Ciudad de México, Santa Fe, Belén, El Rosario. Fue cuando logró Echeverría, el presidente. Es cuando Echeverría, lo dirigía Silva Gerso. Y lo dirigía Jesús Silva Gerso. Y creo que hizo muy buenas obras con proyectos arquitectónicos acordes a lo que se planeaba en ese entonces, que era la inspiración que venía de Pani, que habían hecho las unidades habitacionales de los 50, como el multifamiliar Miguel Alemán. Después, efectivamente, devino en un asunto donde había, sobre todo, una intervención en ese entonces, la CTM, que era muy poderosa, y había una intervención donde se mezclaban dos cosas. Por un lado, la adjudicación de contratos a sindicatos, y por otro lado, los sindicatos después no querían pagar en la casa que habían sido objeto de esa construcción. Y finalmente se decide cancelar todos los esquemas de construcción en el 92. Ahora lo que se propone, lo ha propuesto el presidente López Obrador, es un cambio constitucional para que se habilite al instituto a construir vivienda, con la diferencia de que esta vivienda que se construya y que el Infonavit sea dueño, sea para efectos de establecer un sistema de renta. ¿No es para vender? ¿No son para vender? Es para rentar vivienda. Entonces la idea es hacer confluencia con gobiernos estatales, municipales, y establecer vivienda dentro de las zonas urbanas y que el Infonavit pueda rentar la vivienda al trabajador. Pero ¿quién va a decidir dónde se construye y cómo? Eso se tendría que decidir una vez aprobada la reforma en una legislación secundaria. Sí. La reforma constitucional solo establece el qué, sí. Faltaría establecer el cómo, y ahí ya corresponderá a la siguiente administración pues determinar las reglas y procesos para la porque asignación. si vamos a ver, y lo hablamos entonces hace 5 años, si vamos a ver estas unidades que se llegaron a construir en zonas que son inhabitables, ¿no, Carlos? Así es, nosotros hemos detectado, hay unidades que se construyen en zonas de riesgo. Entonces, por ejemplo, en zonas que son literalmente un mazapán, el suelo tiene cavernas por abajo, etcétera, y no son viables para vivienda. Y sin embargo, el mayor problema lo detectamos por lo que hicieron los privados en los años de Fox y Calderón, cuando estaba Geo, Omex, las grandes constructoras. Sí, que todas quebraron, por cierto. Todas acabaron quebrando. Sí. Son muchas viviendas que se hicieron en zonas de riesgos. Nosotros, en esta administración, lo que hicimos fue un esquema de evaluación de crédito. Entonces, haz de cuenta, tú vas a solicitar un crédito al Infonavit y se evalúa la casa respecto al entorno urbano. Entonces, se pone el mapa del Atlas Nacional de Riesgos. Si está en zona de riesgos, el Infonavit no te presta para esa casa. Entonces, tú tienes el derecho, pero busca otra vivienda que esté en una zona de no riesgo. Entonces, ahora se hace una evaluación mucho más a conciencia sobre el suelo donde está ubicada la vivienda. Ahora, ¿cuántas de esas 600,000 casas ya son irrecuperables? ¿Tienes el dato? Mira, de hecho lo presentamos en una conferencia mañanera con el presidente hace alrededor de 2 años, no, hace como 3 años, y veíamos que las que eran posibles de recuperar eran cerca de 100,000, presentamos 90,000 en el esquema en la conferencia mañanera hace 3 años. Nosotros ya al cierre de la administración, y eso es un tema de autocrítica, pero logramos recuperar 27,000. Lo que nos dimos cuenta es que mucho de ese proceso de recuperación era imposible, ¿no? Es que no solo es pintar la casa y volverla a vender, es que tienes que regenerar un entorno urbano que está deteriorado.
muchas veces no tenían ni parques, ni escuelas, ni vías primarias de comunicación. Y lo que hemos hecho es trabajar con Y los algunas municipios. ni agua y otras ni luz. Ah, bueno, exacto, no tenían agua corriente, Eso. sino era por pipas. Entonces lo que hemos hecho es sido reconstruir el tejido social, pues con los alcaldes, con los gobernadores, y se han hecho inversiones para llevar, por ejemplo, parques. Acabamos en Suazo, en Nuevo León, acabamos de inaugurar, por ejemplo, una pequeña clínica para la comunidad, un parque, etcétera, y se va buscando regenerar no solo la vivienda, sino la infraestructura alrededor para que entonces sea viable la zona. De lo contrario, pues está destinado otra vez al abandono. O sea, hay 500,000 de casas fantasmas. ¿Sí? Sí. Que están ahí y que No se tiene que puede hacer. vivir en ellas, vamos. Por eso están fantasmas. Pues no hay fantasmas, condiciones para ¿verdad? hacerlo. Ahora, no hubo ni una sola sanción. Que eso es la impunidad que yo llamo. Fíjate que hubo sanciones administrativas en uno de los casos que tuvimos, porque estas viviendas abandonadas se iban a través de litigios para que el Infonavit las recuperara. Tuvimos un caso en Nayarit en este sexenio donde acabó en la cárcel quien era el presidente del Tribunal de Justicia de Nayarit. Ah, sí. Cuéntame. Porque encima de que la vivienda estaba abandonada, se simulaban los juicios. Entonces había un esquema de simulación de juicios que se hizo a finales de la administración pasada, que detectamos y que pudimos denunciar. Y en otros casos, en Acapulco, por ejemplo, nos pasó que está denunciado el desarrollador que hizo las viviendas, que se ya habrá un caso más de un desarrollador privado, y están denunciados también las autoridades municipales. ¿Me puedes decir el desarrollador? Se llamaba Opción Paquimé. Paquimé. Y incluso había ganado el sexenio pasado, imagínate, el Premio Nacional de la Vivienda, pero había construido justamente una zona de riesgo. Entonces, por ejemplo, todo lo que nos ha tocado detectar a nosotros y que todavía tiene vigencia para denunciarlo, porque hay cosas que ya prescribieron, pero lo que hemos tenido oportunidad de denunciar, lo hemos denunciado en todos los casos. Y confías en que el agrónomo que te va a suceder ahora que fue director de Pemex, que le dan al director de Pemex le dan como premio ser director del Infonavit. ¿Usted lo entiende? Yo tampoco. Seguirá esos procesos, supongo, ¿no? Claro, Octavio, yo creo que es una persona que es muy buena decisión que ha puesto la presidenta sobre la mesa, porque le permitirá sobre todo implementar lo nuevo del Infonavit, que es la construcción, y desde luego, como ha sido el tono de la lógica de transición administrativa, que haya continuidad en todo lo que se hizo en esta administración y que además se implemente todo lo nuevo. A ver, el del Infonavit siempre hay quejas, ¿no? Siempre hay quejas porque pues es una burocracia enorme, vamos. ¿Cuál sería el grado de satisfacción de quienes tienen que ver con el Infonavit? ¿Tienen ese dato? Fíjate que empezamos a medir el nivel de satisfacción de los usuarios. Tenemos una encuesta bimestral que hacemos a todos los usuarios. Ahorita alcanzamos cerca del 80% de satisfacción. Las mayores quejas se detectan principalmente en personas que todavía traen créditos en salarios mínimos. Recordarás que hasta 2017 los créditos se otorgaban en veces salario mínimo. Sí. Ahorita nosotros ya hemos logrado reestructurar 1.3 millones de esos créditos y condonado 90,000 millones de pesos de deudas. Sí, pues se pasaron a UDIs, ¿no? Los pasamos a pesos. A pesos. Con una tasa fija y detuvimos el incremento anual del saldo. O sea, ese es el programa que en eso consiste el programa. A la gente tenía un crédito y hubo un cambio en el 17. El 17 se empiezan a otorgar los nuevos créditos en pesos, sí, pero los viejos se mantuvieron en salarios mínimos. Cuando llegamos nosotros en 2019, presentamos un programa para que los créditos viejos se convirtieran a pesos. Después de ahora que subió 100% el salario mínimo. Exacto, entonces por eso hemos ido convirtiendo los créditos, porque se detiene así el incremento del saldo y se queda en pesos. ¿Cuántos créditos tiene el Infonavit? Ahorita administramos 5.8 millones de créditos en nuestro balance. 2.7 se han otorgado en esta administración y todavía traemos administrando 3 millones de créditos que vienen de la administración pasada. Y de esos 3, ya 1 millón ya están en pesos. 1.300.000 ya se convirtió a pesos y falta por convertir 1.2 millones de créditos. A ese 1.2 millones de personas, ¿se les sigue cobrando con el salario mínimo con estos aumentos del 100%?
Lo que se tomó como decisión fue que se tomara la tasa de actualización, la menor entre el salario mínimo y la UMA, que es la unidad de medida de actualización. Sí. Entonces, en esta administración se ha tomado la inflación. De todos modos, hemos pasado por un periodo de alta inflación en este periodo. Sí. Y bueno, pues todos esos créditos se han actualizado su saldo total conforme a la inflación y después se les aplica una tasa de interés. Por eso la idea es que las personas... Eso es, pues, no le quiero llamar usura, pero casi. es usura. Y así se hicieron los créditos hasta 2017. Entonces, pues nosotros seguimos llamando a las personas a que lo conviertan a pesos. Lo pueden hacer en línea, ni siquiera tienen que ir a la oficina del Infonavit, sino a través de su banca electrónica. Ahí les aparece la opción y pueden cambiarlo en línea. Eso apúntenlo, ¿sí? ¿Cómo se entra? Es micuenta.infonavit.org.mx y ahí con su número de seguridad social, que es un número del IMSS, un correo electrónico y una contraseña, se meten a su portal, ahí les van a aparecer los datos de su crédito y hay una sección que se llama Mi Crédito. Le pican a Mi Crédito, el programa se llama Responsabilidad Compartida y ahí le ponen clic en aceptar y listo. ¿En aceptar responsabilidad compartida? Así se llama el programa y con eso se van reconvirtiendo a pesos, se detiene la actualización y se queda en un plazo fijo. ¿Cuánto dinero maneja el Infonavit? El total de los activos son 2.3 billones de pesos, aproximadamente 6 puntos del PIB. 6 puntos es una burrada. Pues es la hipotecaria más grande de Latinoamérica y la cuarta más grande del mundo, ¿no? Si lo veas como un fondo de crédito. Ahora, ¿cómo les fue con Otis en Acapulco? Hay muchos pendientes en Acapulco. Fíjate que, bueno, lo platicamos aquí. Después. Sobre los seguros. Fíjate que de las 12,000 viviendas que teníamos con créditos activos en el puerto de Acapulco, llegaron 10,000 personas que solicitaron su seguro de daños en ese entonces, entre octubre y diciembre, 10,000 personas solicitaron y ya se pagaron a 9,000 personas los seguros de daños. Nos queda una parte por pagar. Y además, el Infonavit, además de lo que diera la aseguradora, fuera lo que fuera, la aseguradora manda un ajustador, determina el daño y hace el pago a las personas. El Infonavit dio a cada familia 25,000 pesos adicionales a lo que determinara el asegurador. Entonces hemos estado... Pero todavía faltan 1,000 familias. Que ya se emitió su pago y falta que ellos vayan a recoger el cheque y cobrarlo. Ni 2 millones que no han acudido. No, 2 millones de personas. No, en Acapulco solo fueron 10,000 personas. No, me dijiste que 12,000. De 12,000, 10,000 hicieron una llamada y dijeron, quiero mi seguro. 2,000 no solicitaron el seguro y todavía lo podrían solicitar al día de hoy. O sea, porque la vigencia del seguro son 2 años desde el siniestro, entonces todavía lo pueden reclamar. Hacemos un llamado a las familias que no lo reclamaron. Pues, ahí está, háblenle. Que lo reclamen. ¿A quién se lo reclaman allí o qué? Hablan por teléfono con su número de crédito, se hace el reclamo y ya nosotros hacemos el envío del ajustador con la aseguradora, se determina el daño y el Infonavit, como es el caso de Acapulco, se determina 25,000 pesos por parte del Infonavit, más lo que determine la aseguradora. ¿Eso quién lo paga? Esto último. La aseguradora. La aseguradora. Exacto. Bueno, ¿qué vas a hacer el martes? Bueno, pues desde luego acudir a la toma de protesta de la presidenta electa y ya estaremos viendo qué sucede. Bueno, yo te deseo que te vaya muy bien porque has sido un gran funcionario y sobre todo de una discreción, es una bronca poder hablar contigo públicamente, ¿sí? Y por eso te agradezco que hayas venido hoy. No, muchas gracias, Joaquín, por invitarme. No, al contrario, digo, porque así es esto. Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Joaquín. Y felicidades, que te vaya muy bien. Gracias. Gracias. Espero que no te vayan a necesitar cambiar a Pemex. No. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque el nuevo director del Infonavit es el ingeniero agrónomo Octavio Oropesa, que es el actual director de Pemex. No, Octavio Romero, perdón, que es el actual director de Pemex, que ya ve que lo dejó en tan buenas condiciones, ¿sí? La petrolera más endeudada del mundo. Sí, del mundo.